tu Espíritu. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Qué pasa después que una persona se convierte? ¿Qué es lo que ocurre después? Ya una persona ha confiado en Cristo como Salvador, ha dejado el mundo y viene a Cristo, ahora es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero ¿cómo es que todas son hechas nuevas? ¿Ahora qué? Sería muy fácil en cierta manera si una persona se convierte y ya se va al cielo, pues ya está, pero no es como ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa después que una persona se convierte? Ahora, ha ocurrido en muchos lugares, y en el siglo XX ocurrieron muchas de estas llamadas campañas evangelísticas, había grandes evangelistas o grandes compañías evangelísticas que iban por todo el mundo, hacían una gran campaña, quizá en grandes estadios, cruzadas evangelísticas, y eso ocurría así, y se predicaba el evangelio y luego iban a otro lado. Y si el evangelio que se había predicado era el verdadero evangelio y quizá algunas personas se convertían, ¿qué pasaba con esas personas? Incluso hace tiempo oía un misionero, recién salido del seminario, según entiendo, que hablaba de que el plan para el evangelismo en España debería de ser de que un misionero va a un pueblo, a una ciudad, y predica el evangelio fielmente por 2 años, y ya después de 2 años pues debería dejar una iglesia formada con un pastor local, una iglesia, una congregación ya formada. Entonces el misionero iba a otro lugar a empezar y a empezar otra iglesia, a predicar el evangelio por otros 2 años, y que cada 2 años debería estar así formando iglesias, plantando iglesias. Ahora quizás sonaba bien, pero no suele ocurrir así en el país, en España. Y es que tenemos que darnos cuenta que hay un trabajo que a veces requiere años, décadas, una vida entera, un trabajo de discipulado. No es solamente predicar el evangelio, que debe ser predicado, pero también hay un trabajo de discipulado, o como dice la palabra, de enseñar a guardar todas las cosas. Una de las marcas de una iglesia sana es que una iglesia tiene y ejercita el discipulado. Ahora, estamos en el libro de Hechos, que se estaban estableciendo las bases de la iglesia cristiana, y Dios es muy particular en cuáles fueron estas primeras cosas que ocurrieron en este inicio de la iglesia cristiana. Vemos hace unas semanas cómo el sermón que predica Pedro es un sermón, es una predicación expositiva en la que se expone la palabra de Dios. Una predicación centrada en Cristo, no centrada en experiencia, no centrada en su historia ni en su testimonio, sino una predicación que expone la palabra, una predicación centrada en Cristo. Después vemos, y lo vimos la semana pasada, cómo las conversiones no eran simplemente basadas en emociones, o simplemente buscando decisiones, sino que eran conversiones bíblicas, conversiones reales. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora después? Vemos discipulados. Vemos que cuando una persona se convierte, cuando una persona escucha el evangelio y una persona se convierte, esa persona empieza a ser un discípulo. Un discípulo. ¿Y sabes qué? No dejarás de ser un discípulo. Si es que eres salvo y te has convertido, no dejarás de ser un discípulo. No dejarás ese proceso de discipulado hasta que estemos en la presencia del Señor. Toda nuestra vida cristiana es un proceso de discipulado. Así que hoy queremos ver la necesidad de discipulado en el cristianismo verdadero. No vale simplemente con predicar el evangelio y ahí que se apañen. Ahí ya, pues que las personas ya irán. No. Debe haber unas relaciones de discipulado, debe haber una enseñanza, debe haber una predicación, debe haber unas relaciones entre los creyentes de discipulado, de que unos discipulan a otros, unos aprenden de otros, de que vamos creciendo cada vez más a la imagen y semejanza de Cristo. Relaciones de discipulado. A veces llamamos discipulado simplemente a unas clases bíblicas que se tienen con nuevos creyentes, pero eso es pues una parte del discipulado. El discipulado es mucho más que eso. El discipulado es la vida entera del creyente, una vida de crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Y eso Dios quiere que se dé en el contexto de la iglesia local. En el contexto de la iglesia local, este discipulado. Así que vamos a ver varias cosas que vemos aquí en este texto que nos hablan de cómo el discípulo va creciendo, de cómo el discípulo va andando en el camino que Dios ha puesto delante de él. La primera cosa que vemos, creo que he puesto ahí el primer punto, es el bautismo y la membresía del discípulo. Versículo 41. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y en este caso,
según nos dice el texto, podemos entender de que fue algo bastante instantáneo, bastante de que ocurrió al poco tiempo de que ellos recibieran su palabra, fueron bautizados. Estas personas querían confesar públicamente a aquel en quien habían puesto su confianza y su fe. Y eso es a través del bautismo. Ellos querían decir públicamente, decir a las demás personas: yo he creído en Cristo, yo me identifico con Cristo, en este símbolo, en esta ordenanza que Cristo había establecido. Querían simbolizar con el agua física la limpieza espiritual que había ocurrido en sus corazones. Cristo había limpiado sus pecados y eso iba a ser simbolizado con el agua física. Querían también simbolizar con el agua física cómo habían muerto con Cristo y habían resucitado con Cristo. Ahora, no sabemos cómo se realizaron estos 3000 bautismos, son muchos, pero sabemos que había 120 creyentes en el aposento alto que habían recibido el Espíritu Santo. Seguramente muchos de ellos participaron, o muchos de ellos tomaron parte para poder bautizar a tanta gente, y bueno, al menos había 12 apóstoles que harían muchos de estos bautismos, y si no también otros creyentes, otros discípulos también tomaron parte en estos bautismos que se hizo, 3000 bautismos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se bautizaban? Porque es algo que Cristo enseñó. Es más, el apóstol Pablo también lo enseña. Vimos algo el domingo. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice después, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra de Dios nos habla de que lo que uno cree en el corazón debe también confesarlo con la boca. La palabra de Dios nos dice que el bautismo es un acto público en el que uno confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y eso es lo que hicieron estos creyentes. Confesaron con su boca, por el bautismo, que Jesús es el Señor. Ahora, también debemos señalar que aquí el patrón está bien claro. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primero recibimos la palabra, después el bautismo. Primero se cree y segundo se bautiza. Es lo que Pedro también había dicho en el versículo 38, dijo, arrepentíos y bautícese. No dijo bautícese y arrepentíos, sino dijo arrepentíos y bautícese. Primero arrepentimiento y después bautismo. Es lo que Cristo había enseñado también en la Gran Comisión, cuando dijo, id por todo el mundo y haced discípulos. Hacer discípulos significa que se predica el Evangelio para que lleguen a convertirse en discípulos. Dice, haced discípulos a todas las naciones, entonces después bautizándolos. Primero, una persona tiene que llegar a ser discípulo y después se bautiza. El carcelero de Filipos, en Hechos, capítulo 16, también Pablo, vemos que fue el mismo esquema. Le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso en Hechos 16, 31, el siguiente versículo, el 32, nos dice que le habló la palabra a él y a todos los que estaban en casa y después fue bautizado con todos los que estaban en casa. Es decir, cree en el Señor Jesucristo, le habló el Evangelio y después, una vez que habían creído, fue bautizado con todos los que habían creído en su casa. Ahora, la pregunta viene también, ¿qué pasa en cuanto a los hijos de creyentes? Pues en nuestra iglesia creemos que no deben ser bautizados, porque no tenemos ningún ejemplo en la Escritura, ni ningún mandato en la Escritura para que sean bautizados, ni tampoco se deduce de ninguna enseñanza de la Biblia. Ahora, en cuanto al bautismo, hay algo que no funciona bien. Cuando una persona dice que ha recibido la palabra, y dice que ha recibido el Evangelio, dice que se ha arrepentido y que cree en el Señor Jesucristo, pero no se bautiza. Ahora, ¿por qué ocurre esto? En ciertos casos es por ignorancia. Quizás esa persona no ha sido enseñada bien en las doctrinas de la palabra de Dios y no ha sido enseñada que esto fue un mandato y una ordenanza que Jesús dio. Pero en otros casos puede ser por temor. Puede ser por temor también, y esto es peligroso, porque Dios nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo vimos también el domingo, como Cristo mismo dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre. El que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él. Así que el patrón bíblico es que los que reciben la palabra sean bautizados. Es un mandato del Señor Jesús. Es el
primer paso del discípulo. Una vez una persona es discípulo, el primer paso, si se puede decir así, es el bautismo. Ahora, nos dice después, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esa palabra añadir también nos la habla en el versículo 47, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Me encanta ese término. Fueron añadidos. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a qué? Pues se añadieron al número de los discípulos. Al número de los discípulos, al número también de los miembros de la iglesia de Jerusalén. Cuando tú fuiste salvo, fuiste añadido al número de los salvos, de los redimidos, de la iglesia de Cristo. Y esto es importante. Ahí en nuestro mundo tan individualista, pensamos que cuando yo fui salvo, pues todo gira en torno a mí, yo fui el único. No, no, no. Tú fuiste añadido al número de los redimidos. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Fuiste añadido a la iglesia de Cristo de todos los países, de todas las naciones, de todas las edades. Fuiste añadido a la iglesia universal de Cristo. Ahora, cuando te bautizas también, haciendo externo esto que has creído en tu corazón, entonces también, no solamente que tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, tu nombre está añadido a la iglesia de Cristo, a la iglesia universal de Cristo, pero también debes añadir tu nombre a la membresía de una iglesia local. Una iglesia local debe tener una membresía, un número de personas que están comprometidas con esa iglesia en particular, para servir y ser servidos, para ayudar, recibir, exhortar, para ayudar. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Cuando dice que fueron añadidos, no solamente se refiere a la iglesia de Cristo universal o la iglesia invisible, como llamaríamos, fueron añadidos también a la iglesia en Jerusalén. Ahora hay muchos que dicen, la membresía de la iglesia, eso yo no lo veo en la Biblia, tal. Bueno, si lees el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que es algo totalmente bíblico, la membresía de la iglesia. Por ejemplo, en Hebreos, capítulo 13, habla de acordaos de vuestros pastores. ¿Cómo puede hablarle de vuestros pastores si una persona no es miembro de una iglesia en particular? Habla de imitar, habla de sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Habla saludad a vuestros pastores. Todo eso está en Hebreos 13, 7, 17, 24. Si no hay membresía de iglesia, ¿cómo sabe un pastor por quiénes tiene que velar? Si no eres miembro de una iglesia, ¿cómo sabes tú quiénes son tus pastores? Además, también en 1 Corintios vemos que en las iglesias allí había cartas de recomendación cuando había gente que viajaba de un sitio a otro. ¿Cómo va a haber cartas de recomendación si alguien no pertenece, no es miembro de una iglesia? Es algo que vemos en el Nuevo Testamento, se añadían al número de los convertidos en un lugar, en una iglesia. Así que un discípulo, cuando el Señor te salva, te conviertes en discípulo, el bautismo es una ordenanza que Dios ha dado y también debes buscar una iglesia que se predique la sana doctrina, una iglesia en la que podamos servir, en la que podamos ayudar, en la que podamos comprometernos, en la que podamos ser miembros, parte activa de esa iglesia. Así que vemos que estos son dos cosas que aparecen en este texto del discípulo. Ahora, versículo 42, llegamos ahí y aquí vemos algo muy importante que es básico en la vida del discípulo y es la perseverancia del discípulo. Este versículo 42 de Hechos 2 de alguna manera es crucial en el libro entero de Hechos. Nos dice aquí, y perseveraban estos discípulos, estos que recibieron su palabra, estos que fueron bautizados, estos que se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay un gran problema, y es que cuando no se predica el evangelio como debe ser predicado, sino que simplemente se predica un emocionalismo, cuando lo que se busca son decisiones y no conversiones, hay entonces muchos falsos convertidos que no perseveran. Un gran evangelista del siglo XX dijo, y esto es vergonzoso, dijo, si solamente un 5% de los que dieron profesión de fe en mis campañas evangelísticas, solamente un 5% fuera salvo de verdad, estaría contento. Solamente un 5% de la gente que había profesado la fe.
Millones y millones habían profesado la fe en sus campañas evangelísticas. Y él decía, si un 5% es salvo, estoy contento. ¿Qué tipo de evangelios estaba predicando? Si solamente un 5%. Si el evangelio se predica tal como lo expone la palabra de Dios, no debería haber tantas falsas conversiones. Si lo que se predica es un falso evangelio, si lo que se busca es emocionalismos para manipular las emociones, va a haber muchas falsas conversiones por el emocionalismo, por el decisionismo, pero no va a haber. Y entonces va a haber muchos falsos profesantes. Pero aquí tenemos a 3.000 personas que se habían bautizado, que habían recibido la palabra, se habían bautizado, se habían añadido al número de la iglesia, y nos dice que perseveraban. Que 2 años después volvías y seguían ahí. Ay, a ver si persevera. Estas personas perseveraban. Y eso es un gozo. Eso es un gozo, que aquellos que vengan al Señor, que profesen la fe, que se bauticen, perseveren en la fe. Vemos aquí la perseverancia del discípulo. El discípulo verdadero es el que persevera. Este texto es tan importante porque nos hace ver las cosas que tenían importancia también para la iglesia primitiva y también tendrían que tener importancia para nosotros. Y nos hace comprender esta doctrina de lo que es la perseverancia del creyente, la perseverancia de los santos, la perseverancia del discípulo, que el verdadero creyente no es aquel que simplemente tuvo una experiencia un día, no es aquel que yo levanté la mano en una campaña evangelística, no es aquel que dice, no, yo oré una oración. El verdadero creyente se evidencia que es verdadero cristiano porque persevera. Nadie podrá decir un día en el cielo, no, yo una vez levanté la mano, pero si no hubo cambio en su vida. Yo una vez hice una oración, pero si no hubo cambio, si no hubo perseverancia, fue simplemente una falsa conversión, una falsa profesión de fe. Así que vemos que perseveraban. ¿En qué perseveraban? Y eso es lo que queremos ver. En la doctrina de los apóstoles, es lo primero. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la Gran Comisión, Cristo dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Y qué dice después? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que hacían aquí. Eran enseñados en la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de los apóstoles. No es que los apóstoles ahora se inventaran una doctrina nueva, era la doctrina que habían aprendido de Cristo mismo. La misma doctrina es la que enseñó el apóstol Pablo en sus epístolas. Algunos liberales, hay que llevar cuidado, intentan decir que el apóstol Pablo predicaba una doctrina que no es lo mismo que la doctrina de Cristo y la doctrina de Pedro, que cada doctrina era... No. Toda la doctrina, la de Cristo, la de los apóstoles, la de Pablo, que también era apóstol, es la misma doctrina. No hay diferencia. Esta doctrina en la cual los cristianos perseveraban era la doctrina de Cristo, el autor, el predicador y el tema de la doctrina. Ahora, cuando hablamos de doctrina, muchos dan un paso para atrás, porque piensan en quizá una charla aburrida que nadie entiende, con términos de estos que no he escuchado más que en un libro de teología viejo que vi por ahí. Doctrina es lo que piensas de la Biblia. Doctrina es lo que tú piensas de Dios. Doctrina es lo que piensas de ti mismo. Doctrina es lo que piensas del pecado. Doctrina es lo que piensas de la salvación. Doctrina es lo que piensas de tu vida cristiana. Eso es doctrina. Según sea tu doctrina, así vas a actuar. Entonces, doctrina es importante. Esta doctrina la recibieron los apóstoles de Cristo y la enseñaron en su ministerio. Ahora, Efesios 2:20 nos dice que los apóstoles, que Cristo es la piedra principal de la iglesia de Cristo y la doctrina de los apóstoles es el fundamento de esta iglesia de Cristo. Hemos estado repasando el credo, este resumen de doctrina, y de alguna manera esto también era doctrina de los apóstoles, por eso también se llama el credo de los apóstoles. Era la doctrina de lo que es la iglesia cristiana. Y lo bonito es de este caso, que estos niños en la fe, estas personas que acababan de convertirse, querían perseverar en la doctrina. Desgraciadamente, muchas veces hoy nos encontramos con lo opuesto. Que mucha gente dice, ay, doctrina no. Pero estos cristianos no eran así. Querían sí, habían empezado con la leche, pero querían pasar a la carne ya. Querían crecer, querían
querían seguir aprendiendo más y más. No solamente aceptaron la doctrina, sino que perseveraron en ella. Hay muchos hoy que dicen, yo no quiero doctrina, yo quiero solo amor. Pues no hay amor sin la verdad, sin la enseñanza de esa verdad. No hay verdadero amor sin guardar la doctrina. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vas a amar a Cristo si no guardas su doctrina? Hay otros que dicen, pero es que la doctrina divide y el amor une. Tenemos que dejar la doctrina a un lado porque la doctrina divide. Ahora, ¿divide la doctrina o no? Pues piénsalo, sí, por un lado la doctrina divide y por otro lado la doctrina no divide. Es verdad que la doctrina nos divide del error. Sí, la doctrina nos divide del error. Debemos comprender la doctrina para distinguir el error. Pero por otro lado, la doctrina nos une. Porque cuando creemos lo mismo, cuando confesamos un mismo Dios, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma fe, una misma esperanza, no hay cosa que nos una más. Y estamos realmente unidos por la doctrina, con aquellos que compartimos la misma fe. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros. Y otra vez esa frase, unos con otros, que se parece a la frase de capítulo 1, versículo 14, que dice, todos estos perseveraban unánimes, un alma, unánimes. Capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos otra vez. Y capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes. Está hablando de la comunión, un mismo pensamiento, un mismo alma, estaban unidos. Piénsalo, es que ahora eran familia. Cuando te conviertes, tienes una nueva familia, la familia de Dios. Cristo es tu esposo, tú ahora eres hijo o hija de Dios, tienes una nueva familia, tienes unos nuevos hermanos, los hermanos en Cristo. Por eso tenían que estar unidos. También ahora eran parte de un mismo cuerpo y un cuerpo debe estar junto. ¿Has visto si un cuerpo está con un dedo por aquí y un dedo por allá? Pues no pertenecen al cuerpo porque están desperdigados, no debería estar así nunca. Pero un cuerpo debe estar junto, si no, no es un cuerpo. Cuando tú cortas una rama de un olivo, ya no pertenece al olivo. Las ramas tienen que estar juntas, como dijo, yo soy la vid, dijo Cristo, vosotros los sarmientos, los pámpanos. Entonces, tienen que estar en la vid. Ahora eran ladrillos. Un ladrillo aquí dejado no es parte del edificio. La Biblia dice que todos nosotros somos piedras vivas, somos ladrillos del templo, que es la iglesia de Dios, que es Cristo mismo. Entonces, tenemos que estar en comunión y vamos a ver un poco más de eso después. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, perseveraban, dice ahí, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. ¿A qué se refiere el partimiento del pan? Se refiere a la cena del Señor, así es. También nos dice después, en el versículo 46, que partían el pan en las casas. Ahora, debemos entender que no tenían ellos un lugar de reunión más que las casas. En el templo, ellos no podían ir a celebrar la Santa Cena o la Cena del Señor en el mismo templo, porque ahí se seguía haciendo sacrificios y demás. Las sinagogas tampoco. Entonces ellos partían el pan en las casas, era su lugar de reunión. Y seguramente, según nos dice y según podemos ver en muchos de los textos, celebraban la Santa Cena como quizá una introducción de sus comidas. Antes de comer, pues quizá celebrarían la Santa Cena o quizá mientras comían, como se hacía también en la Pascua. Pero quizá antes de comer ellos paraban un tiempo y celebraban esta Santa Cena en algunas de sus comidas, sino en todas, no lo sabemos. Pero lo hacían no individualmente, sino como cuerpo, porque nos dice comían juntos. La Santa Cena no es algo que puedas celebrar tú individualmente. La Santa Cena se celebra como la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso también en la Biblia se le llama comunión. No es para celebrarlo yo individualmente en mi casa, sino para celebrarlo como el cuerpo de Cristo. Entonces, así lo celebraban. Y no solamente lo celebraban, sino que perseveraban. Perseveraban en celebrar esta ordenanza de la Cena del Señor. Y en último lugar, perseveraban en las oraciones. En las oraciones. Hace ya unas semanas, hace unos meses, vimos la prioridad de las reuniones de oración en el libro de Hechos. Y si quieres, ahí hicimos una exposición más
más extensa de lo que era lo importante que era orar para la iglesia de Hechos. Era parte indispensable de la vida del pueblo de Dios. Es otra de las marcas de una iglesia sana. Es una iglesia que quiere orar, que le da importancia a la oración. Sin oración, la iglesia se muere. Una iglesia que ora, no solo como individuo, sino como iglesia, continúa viva. Una iglesia que deja de orar, se muere. Y así ha ocurrido con muchísimas iglesias. Sin oración se diluye, sin oración se enfrían. Y por eso oramos y cantamos hoy, avívanos, Señor, avívanos. Y la oración nos ayuda y nos anima a estar avivados y clama para que el Dios envíe su Espíritu. Así que perseveraban en esto, en la doctrina. Fíjate que doctrina está primero, porque sin la verdad de la palabra de Dios estamos perdidos. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en participar de la Santa Cena y perseveraban en las oraciones. Punto 3 que queremos ver en el día de hoy. No solamente hemos visto cómo el bautismo y la membresía de un discípulo, la perseverancia que debe tener el discípulo, pero también el amor y comunión del discípulo. Hay algo muy importante que dejó Cristo antes de irse. Cristo dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, y fíjate lo importante, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Cómo van a conocer los demás que eres un discípulo? Si llevaras un pez en el coche detrás, no dice eso. Si dijeras, yo conozco a Cristo, no, tampoco dice eso, que hay que decirlo, por supuesto. Si te bautizas, tampoco dice eso. Dice, ¿cómo lo van a conocer de verdad? Si tuvierais amor los unos con los otros. De alguna manera, un rasgo muy distintivo del cristiano, del discípulo, es que muestra amor los unos con los otros. Ahora, ese amor lleva a la comunión, y la comunión fomenta el amor. Ese amor y comunión están mezclados aquí en el texto que vemos, y hay algunas cosas que quería dejar. El amor del discípulo hace que el discípulo se quiera reunir, hace que el discípulo se quiera congregar. Mira lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Es decir, se juntaban frecuentemente, pasaban tiempo juntos. Estaban unidos en la fe, estaban unidos en el bautismo, estaban unidos con un mismo Señor. ¿Cómo no iban a estar también juntos en la presencia? Es decir, si habían sido unidos de esta manera tan real, por supuesto que querían pasar tiempo juntos. Y algunos dicen, bueno, una vez a la semana sobra. Bueno, aquí nos dice, en el versículo 46, que perseveraban unánimes cada día. No sabemos si todos estaban cada día, pero al menos de manera normal tenían actividades cada día como iglesia. Perseveraban unánimes cada día. Incluso nos dice que comían juntos, tenían el deseo de comer juntos. Ahora, esto es importante. Cuando uno se separa del mundo, no es para irse a vivir como un ermitaño. El Señor, cuando nos salva, nos separa del mundo. No es para que entonces te vayas a vivir como un ermitaño y ya estoy separado del mundo, no. Somos separados del mundo para juntarnos con el pueblo de Dios. No estamos separados del mundo simplemente para vivir vidas individualistas, no, sino para estar juntos a la iglesia de Cristo. Querían estar el uno con el otro, querían pasar tiempo de comunión el uno con el otro. De alguna manera, juntarse era un refugio del tiempo que tenían que pasar en el mundo. El estar juntos era, ahora puedo estar tranquilo, ahora puedo exhortar los unos a los otros, ahora puedo ayudar, ahora puedo animarme, ahora me animan a mí y yo puedo animar. El estar juntos era el tiempo predilecto de estas personas. Y si Cristo te ha salvado, debería ser igual. Deberías querer pasar tiempo con Él, claro, con Cristo, pero de la misma manera deberías querer pasar tiempo con el pueblo de Cristo, con aquellos que aman a Cristo. Ahora, por eso la palabra dice que nos congreguemos. Puede haber circunstancias de trabajo que no lo permitan, y podemos entender eso. Puede haber enfermedad que no te permita congregarte como te gustaría.
Puede haber circunstancias de estar muy lejos de la distancia, o casos extremos de personas que no tienen iglesias de sana doctrina, que estén cerca, pero de manera normal. El cristiano debe tener un deseo natural de congregarse, y el amor de Cristo que ha sido puesto en el corazón del cristiano le debe llevar a querer congregarse con el pueblo de Dios, no dejando de congregaros, dice Hebreos 10, 25. Después de la pandemia ocurrió que, hablando con algunos pastores y con algunas personas, decían, como que había un miedo de que las posibilidades que abrió pues todas las retransmisiones por internet, había gente que decía, tengo miedo de que ahora los cristianos se queden en casa, se queden en el sofá, se queden con la bata puesta, vean los cultos online y ya está, y no vean la necesidad de congregarse. Pero en realidad no tendríamos que tener miedo, porque el cristiano verdadero que ama al Señor, ama el congregarse. El discípulo verdadero va a buscar congregarse físicamente con la familia de la fe. Piénsalo, ¿hay algún abuelo que después de la pandemia haya dicho, yo no quiero ya que mis nietos vengan a casa, con verlos por el móvil me sobra? Ningún abuelo nunca ha dicho eso. Dice, no, que vengan a casa, los quiero ver, los quiero tocar, quiero jugar con ellos, quiero tener experiencias con ellos juntos. Igual la Iglesia de Cristo. Un móvil, ver un culto por internet, pues puede ser algo bueno en ciertas ocasiones, pero no hay nada como el estar juntos, el pueblo de Dios. Hablaba con unos cristianos hace un tiempo que decían, no, pero bueno, yo tengo mi iglesia en mi país y los domingos nos conectamos y ahí yo me congrego por internet con ellos. Eso no es congregarse. Eso puede ayudarte en algún caso, pero no es cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Es más, ¿cómo vamos a celebrar las ordenanzas de la Santa Cena y del bautismo si no estamos juntos? No se puede, no se puede. Estos discípulos primeros querían estar juntos, No solo eso, el amor hace también, no solamente que el discípulo quiera congregarse, sino que el discípulo quiera compartir con su hermano. Mira lo que dice después. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había este amor que Cristo les había dado por los hermanos, por los otros discípulos, que los discípulos tenían el uno con el otro, hacía que quisieran compartir. Que lo que yo tenía, si Dios me ha dado a mí más de lo que necesito para comer, pues lo que yo tengo es para ayudar al hermano que tiene menos. Los que tenían más se aseguraban que no les faltaba de nada a los que tenían menos. Lo tenían bien claro. Dios no me ha dado a mí más de lo que necesito para que yo tenga lujos, sino que me lo ha dado para que yo pueda ayudar a otros. Lo tenían bien claro. Ahora, tenemos que entender, esto no era que vivían en una comuna, esto no apoya las tesis comunistas, como algunos han dicho, que todos tenían en común todas las cosas, así que todos hay que hacer una bolsa común No era eso, no obligaban a todos los cristianos a que vendieran, todo lo que ocurría aquí era voluntario. Vamos a ver después en el capítulo 4 cómo Bernabé fue uno de que voluntariamente vendió propiedades y trajo el dinero para que el dinero se utilizara en las obras de ayuda. Y también otros hubo que lo hicieron, pero también mintiendo, y hubo un gran problema ahí con Ananías y Zafira. Pero era algo que hacían voluntariamente. Nadie le decía al otro, oye, tú vende eso para darme a mí. No, esto se hacía voluntariamente, de que la gente decía, tengo más de lo que necesito, quiero darle a los que necesitan, a los que están pasando necesidad, a los pobres. Se hacía voluntariamente, algunos vendían propiedades, terrenos que tenían, casas que tenían, o bienes incluso como ganados, otras cosas, lo vendían y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces así se hacía. No había diferencia de clases. En una sociedad muy clasista como el del Imperio Romano o la sociedad judía, ahora esta gente podía estar un siervo comiendo juntos con un señor. Y el que tenía más ayudaba al que tenía menos, incluso comían juntos. Nos dice algo muy precioso, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Habría algunos que tenían para comer cosas muy suculentas, muy caras, otros que no les faltaba para comer, pues unos compartían con otros. Y en estas comidas que tenían todos juntos, había algunos que no podían traer y había otros que traían el doble.
Me encanta cómo una vez al mes nos juntamos para comer y muchas veces ocurre pues que estamos compartiendo y uno da a probar al otro y alguno trae más y otro trae menos, otros hermanos vienen de lejos, a lo mejor no pueden traer y otros compartimos y eso es parte del cristianismo. Es esto de pasar tiempo juntos, comer juntos. Ahora no solamente tiene que pasar en la iglesia, también deberíamos invitar a hermanos a comer a casa. Invita a un hermano a comer a casa. Os lo recomiendo, aprendemos mucho de pasar juntos con otros hermanos. Piensa en los miembros de la iglesia y di, ¿han estado en mi casa esta familia o esta familia? Pues invítalos a casa. Nos dice aquí que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay algo muy precioso. Cuando la iglesia de Cristo no solamente se ve los domingos y luego a casa y ya a vivir la vida que yo vivo, no. Cuando la iglesia de Cristo está pasando tiempo juntos durante la semana también. Y no solo el miércoles aquí que nos juntamos, sino que se invitan unos a otros y pasan tiempo juntos y oran juntos y comen juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es un cuerpo que está funcionando unido. Y en último lugar vemos, ya para acabar, cómo Dios obra a través del discípulo. Hay algunas cosas que se nos nombran aquí, que era Dios obrando. Ahora, hemos visto estos puntos de que el discípulo se bautiza y tiene esa membresía dentro de la iglesia, el discípulo persevera en estas distintas cosas, el discípulo muestra amor y muestra esa comunión real que tiene el discípulo, pero al final Dios obra. Y Dios obra, Dios ha querido obrar a través de discípulos. Nos dice el versículo 43, sobrevino temor a toda persona. Creo que esto se refiere más bien a toda persona de la ciudad de Jerusalén. Viendo lo que estaba pasando, sobrevino temor. Porque cuando la iglesia hace su labor, el mundo comienza a notarlo y dice, ¿qué está pasando ahí? Y lo vamos a ver en el libro de Hechos, cómo incluso los cristianos les acusaban de trastornar el mundo entero. Incluso los demonios temían a Pablo, porque por el poder de Dios estaba cambiando mucho de lo que el mundo conocido estaba actuando, muchos negocios de pecado se venían al traste y la iglesia estaba avanzando y muchas veces en el mundo tenían temor. También Dios en esos tiempos obraba con maravillas, nos dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En estos primeros tiempos de fundación de la iglesia, Dios quiso obrar con maravillas, señales, milagros, para que quedara claro que la palabra que estaban hablando era la palabra de Dios. Ahora que tenemos ya la palabra de Dios escrita, ahora que ya la Biblia está completa y entera, no necesitamos todas estas maravillas y señales para confirmar la palabra de Dios, pero en esos tiempos era algo normal que Dios se revelara de esta manera. También nos dice que Dios obró dándoles favor con todo el pueblo, versículo 47. Ellos alababan a Dios, dice, y tenían favor con todo el pueblo. Aunque había temor en las personas también, pero también ganaban favor con el pueblo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que había algo en este grupo de discípulos que era atractivo para el mundo. Ahora es verdad, el mundo odia el Evangelio. El mundo muchas veces busca inventar mentiras, oponerse a la palabra, pero por otro lado, una iglesia que demuestra el amor de Cristo, una iglesia que no se venga de los demás, que cuando le pegan una torta, cuando le pegan una bofetada, no responde. Un cristiano, un discípulo que busca hacer bien a todos. Una persona en la sociedad que su sí es sí y su no es no y cumple siempre su palabra, que promete y cumple. Una persona que lo que te dijo hace 5 años que cree, lo sigue creyendo 5 o 10 años después, que no cambia con el tiempo. Una persona así, al mundo le deja con la boca abierta. El mundo ve algo aquí que dice, es que veo algo que de verdad lo creéis y lo vivís. Y ahora, aunque su pecado busque oponerse, pero hay algo de alguna manera irresistible en eso. Hay algo que dice, es que lo que dicen, lo hacen. Me acuerdo una vez, invité a unos amigos de la universidad a nuestra boda, de Vanessa y mía, cuando nos casamos, y hubo un amigo que después de la boda estábamos hablando con él y decía, lo que me quedé en la boda asombrado es que lo que decía el pastor, lo que decíais de la Biblia, lo estáis viviendo. Y digo, claro, es lo que debemos hacer. Pero eso al mundo le sorprende. Eso al mundo le sorprende porque conoce muchas religiones en las que una cosa se habla y otra se vive. Y esto al mundo le sorprende y tenían favor con todo el pueblo. Y al final acaba el texto diciendo,
una frase que nos llena de ánimo. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nos llena de ánimo, por un lado, porque se nos queda la boca abierta cuando dice cada día. Cada día había gente siendo salva. Cada día. Cada día. Eso en España no se ha vivido nunca. Mi padre recuerda un tiempo en su iglesia donde él se convirtió, que cada domingo, por unos meses, por un año creo, se convertía alguien cada domingo. Eran años de mucho avivamiento, los años 70, años 80. Pero que cada día se convierta gente. Eso es lo que estaba pasando aquí. Cada día. Pero era el Señor el que añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y esto nos anima también de que la salvación es del Señor. No era cada día los discípulos manipulaban las emociones de la gente para que lograran venirse a su religión. No, no. Cada día era el Señor el que añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Nos hace ver que el Señor tiene un pueblo que ha elegido y que va a ser salvo. Y el Señor lo va a añadir a su tiempo. Quizá no sea aquí en la Sierra de Segura cada día, aunque oramos que un día sea que cada día el Señor esté añadiendo gente. Pero nos da la certeza y la esperanza de que hay un pueblo que ha de ser salvo, que el Señor ha elegido y Él los va a añadir. Ahora, para añadirlos a su iglesia, el Señor nos quiere utilizar a ti y a mí, para esparcir el Evangelio. Y el Señor añadirá a su iglesia los que han de ser salvos. Así que prediquemos la palabra. El Señor le dio a Pablo en Corinto la promesa de: yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Predica, no pares, porque yo tengo mucho pueblo. Y nos acogemos a esa promesa. Creemos que el Señor tiene mucho pueblo. El Señor tiene pueblo que ha de ser salvo en la Sierra de Segura. Así que queremos ser utilizados en su obra para que el Señor añada